Queridos amigos, testigos de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes de mi parte. Soy licenciado Franco Olcese Sanguinetti, alias Lava Soria, todos me conocen muy bien. Este video está dirigido solamente a los testigos de Jehová o estudiantes de la Biblia, o estudiantes de la Biblia con los testigos de Jehová. Para ellos está dirigido. Si usted no es un testigo de Jehová, puede escuchar el video, porque es interesante. No va a tocar puntos doctrinales en este momento, así que cualquier persona puede escucharlo, pero cuando toco problemas ya a temas doctrinales, los que no son testigos de Jehová no entienden lo que estoy hablando, porque no conocen los términos que yo uso, que solamente lo conocen los testigos de Jehová. En este momento pueden escucharlo todas las personas, para que sepan algo importantísimo, lo que hicieron los testigos de Jehová en el pasado. Cuando yo era joven, yo ahora tengo 76 años de edad, y estoy en digamos, en el epílogo o en el final de mis años dorados. A esta edad cualquier cosa puede pasar, son 76 años. Y quería reflexionar con ustedes, queridos amigos, algo que todos testigos de Jehová saben muy bien, que aquí no hay ataques injustos o críticas injustas contra los testigos de Jehová, porque yo voy a probar lo que digo con pruebas, con documentos, usando la literatura de la Watchtower. Cuando yo fui testigo de Jehová, en mi juventud, fui testigo de Jehová con mi familia, ya ninguno es testigo de Jehová, pero cuando yo fui testigo de Jehová en esos años 60, porque fue los años que yo fui testigo, fue cuando yo tenía pues 14, 13, 14, 15 años, ya me llevaba al Salón del Reino, en los años 1962, 63, hasta 1975, en que yo ya dejé la organización para siempre, porque el tan esperado y anunciado Margedón para 1975, específicamente para el 5 de septiembre de 1975, no ocurrió, no se cumplió el Armagedón que tanto habían anunciado por espacio de 10 años, a partir de 1966, en que se dio esa noticia que el fin de los 6.000 años de la historia humana culminarían en el otoño de 1975. Al no venir a Armagedón para 1975, me di cuenta que Jesús había predicho que en los últimos días aparecerían falsos cristos y falsos profetas. Y la Watchtower se enmarcó se marcó dentro de esa advertencia que Jesús había dado, que aparecerían los falsos profetas que anunciarían profecías falsas. Entonces me di cuenta pues que uno de esos falsos profetas era la organización Watchtower Bible and Tract Society de los Testigos de Jehová, tal como se denomina la organización de ellos, The Watchtower, o sea, la torre del vigía. Y me di cuenta pues que si esta fuera la religión verdadera, en realidad la profecía debió cumplirse, porque si no se cumplía se convertía en falsos profetas. Y de acuerdo al texto de Deuteronomio capítulo 18, versículo 22 en adelante, habla que el falso profeta iba a ser conocido o se iba a revelar o manifestar, mejor dicho, como tal, si su profecía que él había anunciado no se cumplía. Y en esa época, en la época de la ley de Moisés, si un profeta hablaba una profecía y esa profecía no se cumplía, ese profeta tenía que morir. Así era de grave. Morías, tenías que morir. Imagínense si eso se cumplió en la época de 1960, los años 1960, y ya muchos testigos de Jehová de la cúpula de la Watchtower ya hubiesen sido muertos o condenados a muerte porque anunciaron una profecía falsa. A Dios gracias, estaba viviendo en el siglo XX y pudieron salvarse de morir, porque si hubieran dicho
eso en la época de Moisés, pues el castigo que les esperaba por haber anunciado una profecía falsa era la muerte. Cuando yo era testigo de Jehová, queridos amigos, en esos años de 1960, 70, yo salía al servicio con los hermanos testigos de Jehová, tenía yo 15 años de edad, me acuerdo, 14, aquí salí de servicio, y fui un predicador jovencito. Y cuando en 1966 la Watchtower comenzó a anunciar el fin del mundo para 1975, a mí y inclusive a mi propia madre le pareció raro eso, porque la Biblia se dice pues que el día y la hora no lo sabe nadie, ni siquiera Jesús. ¿Y cómo lo podría saber la Watchtower, Bible and Truck Society? Entonces había algo que no andaba bien. O le creemos a Jesús, o le creemos a la Biblia, o creemos en lo que dice la Watchtower, que faltaban pocos años para el Armagedón y que no valía la pena dedicar mucho tiempo a las cosas mundanas y que debíamos dedicarnos a la predicación para traer más gente a la organización de Jehová para que obtenga su salvación. Y que teníamos que dedicar más tiempo a la obra del precursorado regular o especial, que debería ser nuestra meta, dedicarnos al precursorado, a predicar con nuestro maletín, tocando las puertas, y que dedicarse a otras cosas sería realmente algo secundario, pero lo prioritario era predicar. Bueno, y yo dije, bueno, ¿qué pasa conmigo? Y yo en 1966 tenía 15 años para cumplir 16, y en el verano de 1966 vino el señor Fred Franz al Perú, de visita junto con el señor Nathan Knorr, y estuvieron en la plaza de Hacho de Lima, y era un jovencito de 16 años, perdón, estoy equivocando la fecha, fue en 1967, pido mil disculpas. Yo ya tenía 16, iba a cumplir 17 años y entraba a quinto de secundaria. Ya estaba acabando el colegio para luego seguir una carrera universitaria, que era mi meta. Y en la asamblea que se celebró en el verano de 1967, por el mes de febrero, por ahí, o marzo, todavía no había empezado las clases, yo entraba a quinto de media, iba a cumplir, tenía recién 16 años, era un jovencito para cumplir 17. Me acuerdo que vino Fred Franz y Nathan Knorr a Lima, y yo fui a la asamblea que se celebró en la Plaza de Hacho, y lo vi a Nathan Knorr. Lo conocí en persona. Nathan Knorr murió, fue el tercer presidente de la ciudad Watchtower, teóricamente fue el tercero, después de Rutherford. Y yo lo conocí a él, lo vi totalmente a un metro de distancia mío. Estaba conversando con el siervo de la sucursal que se llamaba Nathan Knorr, perdón, Nathan Knorr estaba conversando con el señor Donald Burt, que era el siervo de la sucursal de Perú, el mandamás. Y lo miré a Nathan Knorr y luego lo vi a Fred Franz en otro momento, y mi hermano mayor, Aldo, que en paz descanse, se le acercó a conversar con Franz. Mi hermano mayor me llevaba 2 años, por lo tanto él tenía 18 añitos, era un jovencito, mi hermano, pero un hombre muy inteligente, mi hermano, bien leído, y como mocoso que era, porque era un mocosito, 18 años, mi hermano mayor, que en paz descanse, ahora tenía 78 años. Me dice, vamos a hablar con Franz. Entonces, yo asustado, lo acompaño mi hermano mayor, y estaba Franz y lo saluda, y mi hermano hablaba muy inglés, mi hermano mayor era norteamericano de nacimiento, nació en Austin, Texas, y hablaba inglés muy bien. Entonces me dice, acompáñame para hablar con él, y nos sentamos con Fred Franz,
uno de los asientos de la Plaza de Hacho. No había gente, no había todavía asamblea, pero estaba ahí en la sombra, en la parte ahí donde estaban descansando los hermanos ahí que trabajaban ordenando y haciendo trabajos en la Plaza de Hacho. Y él estaba sentado ahí y me acerco con mi hermano y Franz fue amable con mi hermano y comenzaron a conversar temas de la Biblia, ¿no? Y ahí conocí a Franz, que fue el que en ese año de 1967 trajo consigo el libro que él recién había publicado en 1966, titulado Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios, que la Watchtower lo tiene muy bien oculto, ese libro, en la biblioteca de jw.org. Ustedes entran a buscar libros y no encuentran ese libro que se titula Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios. ¿Cómo es en inglés? Everlasting Life in Freedom of the Sons of God, algo así. Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios. Y ese libro ya no se encuentra en la biblioteca de la Watchtower, lo esconde muy bien. Entonces él vino a presentar ese libro donde él había publicado en su propia cronología bíblica, afirmando que los 6.000 años de historia humana culminarían necesariamente para el otoño de 1975 y que se entraría el milenio, en base a una cronología que él había inventado por su cuenta, aparte de las cronologías tradicionales que existían en los mercados populares, en las bibliotecas populares, las bibliotecas oficiales, como la de Ussher, por ejemplo, la cronología de Ussher, que más se ajustaba a una cronología más exacta que la que había inventado pues el señor Franz, que lo llevó a concluir que los 6.000 años de historia humana culminarían en el otoño de 1975 y se entraría el nuevo mundo para el otoño de 1975, que coincidía con septiembre de 1975. Y vino a anunciar eso, fue un gran notición, vendió muchos millones de ese libro, anunciando una profecía que al final resultó siendo una profecía falsa. Pero en ese momento, en 1967, cuando yo estaba en la asamblea, me pareció muy interesante que leer ese libro ya traducido al español y me compré uno dando mi contribución obligatoria, porque se vendía todo y pagué por el libro y me lo tengo conservado hasta ahora, ese libro. Lo tengo como una joyita. En ese libro la Watchtower decía categóricamente que el Armagedón vendría para septiembre de 1975 y se entraría al milenio. El milenio que culminaría en el año 2975. Bueno, en base a ese anuncio, que fue una notición que se dio en 1967 en el Perú, trayendo los libros en español, publicados el año anterior nada más en inglés, 1966 en inglés y 1967 en español. Entonces él vino y dio su discurso en una asamblea que se llamó Hijos de Dios en Libertad, que coincidía con el título del libro, Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios. Y la asamblea se tituló Hijos de Dios en Libertad. Y así se tituló la asamblea, como me acuerdo todavía como si fuera ayer, cuando lo vi a Francia, Nathan Nord. Nord murió en 1977, 10 años después que lo conocí. Bueno, ya lo había conocido antes en 1964 cuando viajé a Nueva York con mi familia y estaba Nathan Nord ahí. Y lo volví a ver ya en el Perú. Murió en 1977 el señor Nathan Nord de cáncer. ¿Cuántos años de eso? ¿No? Van a ser 50 años el próximo año. Imagínense. Yo era un jovencito. ¿Cuál es el punto en este momento? Quiero tocarlo con ustedes. Cuando la Watchtower comenzó a machacar con esta fecha de 1975, fueron 10 años de macerar el cerebro de Jehová, inculcándole todos los días, todos los años, todos los meses siguientes de 1977. 67 dije, ¿no? Esa es la fecha, la asamblea, 6-7.
inculcando que faltaban 9 años para el Armagedón y que debíamos estar preparados para eso. Porque la fecha era 1966, que se dio el libro, se publicó, y que 9 años después vendría el Armagedón. Entonces teníamos que estar preparados para ese momento y que teníamos que dedicarnos a predicar mucho para advertir a la gente que quedaba poco tiempo para que se incorporaran a la organización de Jehová para obtener su salvación. Y que comenzó a meter idea a los jóvenes la importancia de dedicar su tiempo al precursorado, a salir a predicar, y que no, todo lo demás era secundario. En 1969, es decir, 2 años después que se realizara esta asamblea, en 1967, para anunciar el Armagedón venidero, en 1969, cuando ya la UAST había empezado en 1967, a anunciar el Armagedón venidero, en 1969 publica una despertar de fecha 22 de agosto de 1969, recomendando a los jóvenes acerca de su futuro. Y en esa despertar puso un título que se llamaba ¿Qué futuro para los jóvenes hoy? ¿Qué futuro hay para los jóvenes? Y la Watchtower comenzó a decir que el sistema de cosas actual iba en deterioro progresivo, se está deteriorando todo el mundo, con más delincuencia, más muertes, guerras, en fin, comenzó a acentuar las cosas negativas que iban en aumento en Estados Unidos y que eso era un indicio de que el mundo estaba en caos en esa época, ya estaba la cosa que no daba más, ¿no? Y aparentemente cuando yo era joven, pues uno veía, pues cuando estaba en esa época, uy, todo mal, ¿no? ¿Verdad que el mundo va mal? Mucha delincuencia, las drogas, todo. Y ya van a ser 50 años de eso, más de 50, más, 69, van a ser, ya dentro de 2 años van a ser 60 años de ese anuncio. Y uno veía en esa época, hace casi 60 años atrás, en 1969, veía, uy, qué mal está el mundo, ¿verdad? ¿No? Que esto, que bla, bla. Ya pasó 60 años y seguimos vivos acá todavía, este mundo, ¿no? Y nos decían que faltaba poco, ya está cerca el Armagedón, cómo está el mundo, la situación del mundo, que esto, que el otro. Y en esa revista del 22 de agosto de 1969, que voy a ponerles a ustedes en consideración a continuación, la Watchtower dio un consejo a los jóvenes sobre qué cosas deben hacer para su futuro. Quiero que ustedes escuchen una parte que voy a leer de la revista de lo que la Watchtower decía en esa despertar. Veamos pues, y después la comento. Amigos, queridos amigos testigos de Jehová y público en general, aquí les muestro esta despertar de fecha 22 de agosto de 1969, donde la Watchtower instaba a los jóvenes de entonces, fíjense cuántos años atrás. Dice así este artículo, ¿no? Sea usted joven o de mayor edad, necesita encargarse del hecho de que este sistema de cosas no va a cambiar de dirección. Bajo la influencia de Satanás, continuará deteriorándose en los años que le quedan. La verdad de esto se puede ver en las estadísticas de la delincuencia en todas partes. En los Estados Unidos, el negociado federal de investigaciones informó que en 1968 hubo un fantástico 17% de aumento en la delincuencia en comparación con 1967. Este vino después de muchos años de otros aumentos grandes. Sin embargo, la población solo aumentó 1% con respecto al año pasado. De modo que la delincuencia explotó 17 veces más a prisa que la población. Y dice así:
Si tú, lector, eres persona joven, también tienes que enfrentarte al hecho de que nunca envejecerás en este presente sistema de cosas. Nunca envejecerás. Yo tenía en esa época 19 años de edad y ahora tengo 76 años y me dijeron que nunca iba a envejecer en este sistema de cosas. ¿Por qué no? Porque toda la evidencia y cumplimiento de las profecías bíblicas indica que este sistema corrompido habrá de terminar en unos cuantos años. De la generación que observó el principio de los últimos días en 1914, Jesús predijo: de ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. Mateo 24:34. Por lo tanto, como persona joven, nunca realizarás ninguna carrera que ofrezca este sistema. Si estás en la secundaria y piensas en una educación universitaria, esto significa por lo menos 4, quizás hasta 6 u 8 años más para que obtengas tu título de una carrera especializada. Por lo menos 4 y quizás hasta 6 u 8 años más para que obtengas tu título de una carrera especializada. Pero ¿dónde estará este sistema de cosas para ese tiempo? Estará bien avanzado hasta su fin, si es que no habrá desaparecido en realidad. Es por eso que para los padres que basan su vida en la palabra profética de Dios, dice, se continúa acá arriba, les es mucho más práctico dirigir a sus jóvenes a oficios que no requieran tan largos periodos de tiempo educacional adicional. Y los oficios como carpintería, plomería y otros no solo serán útiles ahora, sino quizás aún más en la obra de reconstrucción que se efectuará en nuestro nuevo orden de cosas de Dios. Con tales oficios prácticos, muchos jóvenes han podido sostenerse trabajando parte de su tiempo. Esto les permite emplear mucho más de su tiempo ayudando a las personas que muestran interés en aprender los requisitos de Dios para la vida, estudiando la Biblia con ellos. En verdad que los que no entienden dónde estamos en la corriente del tiempo desde el punto de vista de Dios llamarían impráctico esto. Pero, ¿qué es verdaderamente práctico? Prepararse para una posición en este mundo que pronto pasará, o trabajar para sobrevivir cuando venga el fin de este sistema y disfrutar de vida eterna en un justo nuevo orden de Dios. Primera de Juan 2:17. Bueno, basta con lo que he leído, queridos amigos, desde la despertar del 22 de agosto de 1969. La sociedad Watchtower, en esa época cuando yo era testigo de Jehová, nos incentivaba a no estudiar ninguna carrera larga, no ir a la universidad, sino que aprendiéramos un oficio como carpintería, plomería, electricidad, oficios menores que no requieren mayores estudios y menos estudios universitarios, sino ser unos simples técnicos que han aprendido en una academia estudiando 3 o 6 meses o 9 meses un oficio menor, y con eso podría servirse para sostenerse mientras comparte su tiempo con la obra de predicación para salvar a mayor cantidad de gente posible, puesto que el fin del mundo estaba a la vuelta de esquina y que nunca íbamos a envejecer, porque el fin estaba, como digo, a la vuelta de la esquina, y que no valía la pena perder el tiempo de una carrera larga que duraría o tomaría 4, 6 u 8 años de estudio universitario, incluidos posgrados académicos. Así es, queridos amigos. Bueno, pues queridos amigos, como hemos podido apreciar perfectamente, la UAS incentivaba a los jóvenes que no valía la pena estudiar una carrera larga en una universidad, que podría demandarle de 4, 5, 8 o más años, si se quiere sacar un doctorado en la profesión que uno había escogido estudiar, una maestría, un doctorado, todo eso podría demandar entre 4, 6, 8 años en la universidad para sacar
un grado o posgrado, ¿no? Y que, ¿dónde iba a estar el mundo dentro de 6 y 8 años? Decía que ya no, quizás no existiría la Tierra, estaríamos en el nuevo mundo. Porque justamente si tú hubieses estudiado 8 años más, a partir de 1969, era obvio pues que el mejor que viene en 1975 no te iba a dejar ni siquiera acabar tu carrera. O quizás acabarla y no ejercerla. No valía la pena que estudiaras y que tu labor como cristiano era ayudar a otras personas a que pudieran hacerse testigos de Jehová y entrar a la organización de Jehová, The Watchtower Bible Tract Society, para que se puedan salvar. Y pudieran tener la esperanza de salvar a más gente, que era más importante para Dios que tú te graduaras de la universidad para una carrera que jamás ibas a poder ejercer en este mundo nuevo que íbamos a entrar, que estudiar una carrera para perder el tiempo. Y te aconsejaban que mientras tanto, mientras no viniera el Magedón desde 1969 que se publicó esta despertar, podías estudiar un oficio o aprender un oficio menor en una academia, ¿no? Técnica de poder demandar 6 meses, 8 meses en una carrera técnica, que no era una profesión, sino una carrera técnica, un oficio, ¿no? Un oficio, como carpintero, gasfitero o plomero, como lo llaman plomero, electricista, cocinero también, un chef, estudiar para ser chef. Oficios menores, electricista, esas cosas, ¿no? Y que eso sea la mejor forma sabia de dedicar tu tiempo que faltaba para el Magedón, que estaba cerca para el 1975, podías dedicar un tiempo a trabajar en ese oficio para ganarte algo más de plata y vivir de la propina que te da la Watchtower por ser precursor especial, y lo que pudieras sacar por la venta de tus, en esa época se vendía todo, no había provisión, y les daban un precio especial para los precursores para que puedan vender sus libros y sacar algo más de platita para ellos. Y eso era todo lo que podían obtener en la parte económica, lo que pudieran sacar de la venta de sus libros de la sociedad que recibían a precio especial los precursores. Para que tuviera un pequeño margen, un libro lo vendían y se diferencia era para ellos, para que puedan sostener y complementar lo que ellos pudieran sacar después cuando se dedicaran a sus trabajos seglares en sus oficios, ¿no? Que por supuesto no eran bien pagados, entonces se necesitaban complementar con lo que dedicaban también en el precursorado, que era trabajo, y la UASA les ofrecía también ganar un poco de platita vendiendo las revistas, libros en la sociedad en el servicio del campo, en las suscripciones, que les daban a un precio especial de por esa literatura para que puedan ganar algo ellos a menor costo para que puedan venderlos a un precio oficial con un mayor margen para ellos. Bueno, queridos amigos, ¿qué ocurrió con esto? Que muchos jóvenes no estudiaron una carrera. Y al no estudiar una carrera y no venir al Magedón, me acuerdo que muchos testigos jóvenes se quedaron desesperados porque dijeron, no hemos estudiado una profesión, hemos dedicado nuestra vida a ser precursores, a vender cuentos de hadas a la gente, de un Armagedón que está a la vuelta de la esquina, y que en cierta forma era mentirle a la gente, engañarla, con una falsa profecía, la cual perjudicaba tanto al que recibía el mensaje como el que lo daba, porque el que lo daba pues estaba engañando, y el otro que se dejaba engañar también salía perjudicado. Se asustaba y se metía en el Jehová para salvarse, también deja de estudiar una carrera y se involucra con los testigos para salvarse y también sale perjudicado. Entonces, cuando no vino la Armagedón, vino en 75, señores, yo he presenciado a hermanos testigos jóvenes de mi edad recriminar a sus padres. Ahora, ¿qué hago de mi vida? Tú me dijiste que no estudiara una carrera, que no hiciera caso a la sociedad, sus consejos en esta revista Despertar, que estudie un oficio
para poder sobrevivir por el poco tiempo que queda, para que tener un ingreso ahí extra, aparte de lo que sacaba en el servicio del campo como precursor. Me dijiste que fuera precursor, que Jehová me vería bien por el fanatismo y que no estuviera una carrera larga, sino que aprendiera un oficio para complementar mis ingresos de que me recibía de la sociedad Watchtower por la venta de mis libros, revistas, suscripciones y toda la literatura que vendía en la calle en el servicio como precursor, que tenía un margen que les daban a ellos con un precio más bajo de las revistas y libros para que pudieran ganarse algo, pero eso no alcanzaba para nada y les daba tiempo para también trabajar en sus oficios que habían aprendido cortos como gafitero, plomero, carpintero, electricista, bocinero, qué sé yo, chef, ¿no? Yo vi a los hijos gritar al padre, ¿por qué perdí mi tiempo anunciando una falsedad y salir a predicar una mentira y predicar a otras personas? ¿Cómo tú no me aconsejaste bien? Estudia una carrera mejor, hijo, porque de repente no vi ningún Armagedón y te quedas en la calle sin estudio. Y muchos jóvenes salieron requintando y criticando a sus padres y echando la culpa a sus padres por su desgracia, porque ya no tenían una carrera y ya tenían una edad que debían estar trabajando como profesionales y no tenían ni siquiera experiencia laboral. Eran simples personas que trabajaban de gafiteros, carpinteros, no, electricistas, plomeros, qué sé yo. Y eso no valía para nada. Entonces se fueron de la Watchtower y no querían saber nada más con los testigos de Jehová. Inclusive se separaron de sus padres. Yo me acuerdo que en 1968 ingreso a la Universidad de Lima. Un año después de haber conocido yo haber visto al señor Fred Franz en Lima, en la Plaza de Acho, dando ese discurso, no le hice caso. Yo no creía que eso era cierto. Ya de tiro me di cuenta que esto no puede ser cierto, porque la ley dice muy claramente que el día y la hora no lo sabe nadie. Pero qué raro, lo sabía el señor Fred Franz, ¿no? Él sí lo sabía como el teólogo iluminado, él era el oráculo, el responsable de publicar ese libro. Él fue el único que no fue discreto, realmente, el señor Fred Franz, durante 50 años de la Watchtower, desde 1942 hasta 1992 que falleció. Él fue el único que publicaba los elementos espirituales como el oráculo, como el conocedor de la Biblia 100% por lejos de los demás. Por lo tanto, a él se le hacía caso y él fue responsable de esa falsa cronología, anunciando un Armagedón falso para 1975 y se le echó la culpa a él, no al esclavo fiel y creto o al cuerpo gobernante, a él. Tú tienes la culpa. Fue una profecía falsa que publicamos a nombre de la Watchtower Bible and Tracts. Yo no le hice caso a la y me fui a la universidad, estudié una carrera y cuando terminé mi carrera en 1972, saqué mi diploma, mi licenciatura, seguí una segunda carrera después de 1972, no le hacía caso a Gustavo, me arrimaron a un lado, me consideraron un hermano inmaduro, parente de fe, me quitaron mis puestos de privilegio, bajé mi salida del servicio también porque me trataron mal, entonces yo estaba desanimado. Cuando llegó 1975, yo ya estaba terminando mi segunda carrera, contaduría pública, y cuando vino el Magedón simplemente dije, hasta la vista, baby, nunca más vuelvo a la Watchtower. Ustedes son la religión verdadera, esto es religión falsa, que ha perjudicado a mucha gente, inclusive a sus propios miembros, a los jóvenes, que eran un montón de jóvenes, que no hicieron nada, solamente eran gafiteros, plomeros, que con eso no podían vivir. Ellos querían tener una porción larga, que pueda poder ganar mejor, para poder tener una familia bien mantenida, con una profesión que valdría la pena, que pagaran bien, un ingeniero de sistemas, un administrador de empresas, un economista, un médico, abogado, lo que sea. Lo que mayormente hacía la gente del mundo, los jóvenes, estudiar una profesión para tener un futuro de algo, ¿no? Aprender algo que pueda rendir más dinero. Al final yo salí reivindicado y me fui, salí de Son de Reino y dije no vuelvo nunca más, madre. Dije, no quiero saber nada con esta gente. Religión falsa.
no se cumplió su anunciado, y como Jesús dijo que aparecían los falsos profetas y los falsos cristos, la huasta era un falso profeta que Jesús había advertido. No vais en pos de ellos, decía Jesús. No vayáis en pos de ellos. Entonces me retiré. Ahora viene la gran pregunta acá. Me acuerdo perfectamente que se lo digo a ustedes, que saben que yo lo estoy diciendo no es mentira, porque ustedes son testigos de Jehová, y yo lo fui también. Y los que no son testigos de Jehová, para que sepan lo que hacían los testigos de Jehová, los testigos de Jehová no te permiten que tú tengas una relación amorosa con una persona que sea del mundo. Es decir, no digo que sea que sea un extraterrestre, ¿no? Cuando ellos dicen que no quieres que tengas una relación con la persona del mundo, no está diciendo que tengas relación con una persona que sea extraterrestre, un marciano. Está diciendo que no tengas relación con una persona que no sea testigo de Jehová. Y los que no son testigos de Jehová son de este mundo, son mundanos. Yo me pregunto, entonces, ¿qué son los testigos de Jehová si ellos no son mundanos? ¿Son de otro planeta? ¿Son de Marte? ¿De dónde vienen? Porque que yo sepa, todos nacieron en esta tierra y tienen la misma apariencia, todos son iguales. Físicamente hablando, todos somos seres humanos, de la raza humana. Entonces nadie puede decir que es extraterrestre o es yo no soy mundano, porque si yo digo yo no soy mundano, estoy diciendo que yo no soy este mundo. Entonces, ¿de dónde eres? De otro mundo. Eres ¿qué cosa? Resucitado de la muerte y vienes de otro mundo o vienes de otro planeta. Y usted dice, qué raro, porque así se nos dice, no te juntes con mundanos. Cásate con una testigo de Jehová, no te cases con un mundano o una mundana. Está prohibitivo eso, porque no hay nada en común con un mundano, con un infiel. Para el testigo de Jehová, el término mundano es sinónimo de borracho, amigo del mundo, dado a la bebida, a las fiestas, a reuniones con amigos que no te van a dar nada bueno, no vas a aprender nada bueno de ellos, sino te puede inducir al pecado, que no creen en Dios. Entonces, esos son mundanos de este mundo, que es la mayoría. Nosotros somos la excepción, nosotros somos de la religión verdadera y no somos mundanos. Se está refiriendo a la parte creencia y el comportamiento. Nosotros tenemos un comportamiento ejemplar como testigos de Jehová que no lo tienen los mundanos, es decir, que no lo tienen los católicos, los evangélicos, los protestantes, los no evangélicos, cualquier religión aparte de la nuestra, son mundanos. Este es como usa el término de Watchtower. El término mundano está referido para la gente que no es testigo de Jehová del mundo, de este mundo, mundano. Entonces, prohíben al testigo de Jehová que se case con una persona que no sea testigo de Jehová. Es una cosa grave para ellos, ¿no? Que tú tengas una pareja que no sea de tu fe, de tu religión, que no sea de tu círculo de amigos, que debes cultivar solamente con testigos de Jehová, amigos testigos de Jehová, no con amigos mundanos, amigos que no sean testigos de Jehová, porque no vas a recibir ninguna buena influencia por parte de ellos, porque ellos son mundanos, son pecadores, dados a la bebida, al cigarro, a las mujeres, a las fiestas, a qué sabe cuántas cosas más que Dios condena, dice. No te puedes casar con un mundano, ¿cómo va a ser? No hay nada en común entre ustedes. No es una persona, no es un hombre o una mujer de fe con que tú te estás casando, hombre o mujer te dice Jehová. No te puedes casar con alguien que no sea de la religión, porque tienen que ver en común la misma fe, la misma esperanza, el mismo Dios, la misma religión, las mismas doctrinas, creer las mismas enseñanzas de la Watchtower para que funcione el matrimonio. Si te casas con un mundano, no te va a ser fiel, o ya no te va a ser fiel, no teme a Dios y es capaz de sacarte la vuelta, engañarte. Pero un cristiano sabe que tú no puedes ser infiel porque Dios te condena con eso, con la destrucción, y no te vas a salvar. Entonces paran siempre asustados y siempre cuidándose de no pecar, porque si no se salen de los cánones de las enseñanzas de los de Jehová. Pero acá hay un problema, que al casarse tú con una mujer de Jehová y no con una mujer que no sea de Jehová,
o esa mujer se casa con o una persona que es testigo de Jehová y no con un mundano, deja de pasar por alto algo que es muy importante. La Watchtower prohíbe y siguió prohibiendo, no abiertamente como una prohibición, porque no puedes decir te prohíbo que estudies en la universidad, pero te hacían ver que el ir a la universidad mostrabas inmadurez, perdías todo derecho a un ascenso dentro de la organización, que para ellos es un privilegio, que te asciendan y ocupes puestos de privilegio como siervo ministerial, anciano de la congregación, siervo de distrito, circuito, lo que sea, vayas ascendiendo. Para ello tienes que acatar todo lo que el esclavo fiel y discreto o cuerpo gobernante de la UASTAR te dice que debes hacer, entre ellas que no decidas estudiar una carrera en la universidad. Porque aparte de perder tu tiempo con tantos años en una carrera larga, en vista que a lo mejor está a la vuelta de la esquina, también tienes el peligro de recibir enseñanzas mundanas como la evolución. Te pueden decir que la evolución existe y que Dios no creó al hombre, sino que es la evolución del mono. Entonces, te pueden convertir y convencer de que eso es verdad y abandonas tu enseñanza prístina, como te dice Jehová, que existió Adán y Eva, ¿no? Que ahí apareció el ser humano. Te pueden convencer que eso no es cierto, sino que somos una evolución de la especie. Entonces, la teoría de Darwin, ¿no? Y de esas cosas te decían eso, pues te pueden cambiar el pensamiento bíblico por un pensamiento mundano. Entonces, el peligro de ir a la universidad, aparte de los peligros que tienes conjuntarte con compañeros de clase que son de la fraternidad, de las fraternities, donde ahí es puro sexo, trago, licor, y de fraternity no tiene nada más, que es un centro prácticamente de orgía en la universidad, en Estados Unidos. Entonces te prohibían que fueras a la universidad y que tuvieras compañerismo con gente que están dentro de un fraternity, se llama fraternidad, donde se sabe que ahí pues pasa drogas, alcohol, sexo y todo. Entonces ir a la universidad es un peligro en Estados Unidos. Es por todas las oportunidades que tienes ahí de salirte de las normas de Dios, puedes caer y te va a llevar al despeñadero. Entonces no quiere que vayas a la universidad y esa política la siguieron dando hasta hace poco, ¿no? Después de haber dañado tanta gente en 1969, cuando hemos visto en esta publicación que les he mostrado, también siguieron dando discursos en el mundo. El señor Gary Lodge dio un discurso en Italia, en una asamblea que fue invitado y lo dio en italiano, leyendo un papel, donde incentivaba a los hombres y mujeres jóvenes no estudiar una carrera universitaria porque el fin está cerca. Siguieron con el mismo rollo, con única diferencia que ya no dieron una fecha determinada, sino que está muy cerca para que se culmine dentro del siglo XX. Y que estaba ya prácticamente cerca, nunca siempre estaba cerca del Armagedón, que no deberías tú estudiar en la universidad. Y entonces muchos que son fanáticos, porque los tíos son fanáticos, obedecen a la Watchtower para no enojar a la cúpula de la organización o los ancianos de la congregación, no enojarlo, porque estás desobedeciendo las exhortaciones o las enseñanzas del esclavo fiel y discreto cuerpo gobernante, que es la cúpula que está en Nueva York. Estás tú desobedeciendo y estás yendo a la universidad cuando la Guasta te sigue aconsejando que no vale la pena que estudies nada. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Que nunca se ha tocado. Que como a ti no te permiten casarte con un hombre mundano, mujer, no se puede casar con un hombre que sea del mundo porque la pueden hasta expulsar, o como no has cometido un pecado realmente grave para que te expulsen, pues te marginan, te ven como una inmadura, te ven como a los ojos y eso te dicen hasta hacer entender que a Jehová no le agrada lo que estás haciendo, no te van a expulsar porque no hay ninguna prohibición explícita en la Biblia que no vayas a la universidad, pero que podría estar enojando a Jehová Dios por no obedecer las recomendaciones del cuerpo gobernante o estados de decreto, que según ellos están inspirados por Dios y que Dios los ha escogido a ellos para que reciban alimento de Jesucristo para alimentar a todos los que Jehová del mundo. Y entonces estás desobedeciendo a Jesús cuando no haces caso al esclavo fiel y discreto cuerpo grande que te está diciendo que no vale la pena que vayas a la universidad.
Entonces te presiona psicológicamente para que tú no estudies y a la vez no te cases con un mundano, porque te hacen la guerra a muerte y te llaman a un comité de ancianos y te llama la atención. Le dicen, usted hermana o hermano está con una persona mundana que no acepta a Jehová, no se incorporó a la organización, no es bautizado, no sale al servicio, está ahí sentado porque usted lo ha traído, pero no porque realmente está convencido de ser de Jehová y no le conviene que usted se case con esa persona. Y de repente la mujer escogió ese mundano porque desgraciadamente la mujer cuando se va, eso es bien dicho, ¿no? ¿Qué significa la mujer en un hombre para casarse? Primero, si hay qué futuro tengo con este hombre. Si con este hombre hay futuro matrimonial con éxito económico que me pueda sostener a mí y a su familia, que sea un hombre que realmente tenga futuro, es decir, que tenga un buen trabajo, que gane bien y pueda sostener a la familia como esposo, cubrir toda la necesidad económica que eso implica, es una gran responsabilidad. Para ello la mujer puede estar buscando un hombre, por lo menos que tenga una profesión, que tenga un buen ingreso para poder sostener a la familia que ellos piensan a formar y desarrollar y quizás tener hijos y que los hijos puedan ser bien alimentados, bien educados, bien atendidos, que, tanto en salud como en educación, y que puedas darle lo que ellos necesitan como seres humanos. Entonces la mujer, cuando miraba dentro de los hermanos del salón de reinos para pareja, y decía, tiene que fijarse en un hermano de la fe, de la congregación, que sea testigo de Jehová de todas maneras, no puedes fijarte en un mundano de la calle. Pero resulta que el mundano de la calle sí tiene carrera universitaria, tiene posgrados y gana bien. Y el hermano que está en el salón, que no estudió nada porque no le permitían estudiar, está trabajando de albañil, de picapedrero, está trabajando de trabajos menores, está de taxista o está de gafitero. Y en nuestros países un gafitero pues no gana pero lo suficiente para que uno pueda vivir bien. No, pues, son oficios menores. Entonces, la mujer está viendo que este hombre que tengo acá, como dije, no tiene nada de estudio y gana sueldo mínimo como gafitero, electricista, plomero, lo que sea, porque es lo único que sabe hacer. Y yo con un hombre que gana sueldo mínimo no podemos hacer nada con eso porque no alcanza para que para el desayuno. Entonces la mujer se ve obligada, para no quedarse soltera, la mujer tiene que va de mirar afuerita. Y como es bonita la chica y guapa, no le faltan pretendientes mundanos, que vienen con un buen auto en la puerta, que tienen una familia de dinero y él gana bien como abogado, como médico. Entonces dice, carajo, tengo uno que me pretende afuera, que es un hombre serio, que no es que dije, va, pero es un hombre serio, con carrera, con aspiraciones. En cambio, en el Salón del Reino tengo hermanitos que quieren casarse conmigo, que no me ofrecen nada de seguridad, no tienen ingresos para casarse, no ganan lo suficiente, no se han preparado porque la UASA no les permitió prepararse, y los obligan a que se casen con ellos para agradar a Jehová, porque ellos no pueden casarse con un mundano, así gane bien, tenga una profesión. Entonces, muchas hermanas se casaban para supuestamente agradar a Jehová con lo que tenían a la mano en el Salón del Reino, que podían ser muchachos simpáticos, jóvenes, guapos, pero de cara bonita no se vive, pues tienes que tener una preparación, a unos ahorros y tener un puesto más o menos de cierto nivel para poder sostener a la familia. Y eso no ocurría en los salones del reino, pues eran todos sin preparación y la chica se casaba con ese hermano, con lo que había ahí disponible, pero a la hora de los loros, cuando uno está en el matrimonio y no hay para comer y no alcanza, el amor entra por la puerta principal, pero el hambre sale disparado. Cuando entra el hambre, como dice el dicho, ¿no? Cuando entra el hambre por la puerta principal, el amor sale por la ventana, disparado. Porque así es, se acaba el amor cuando el hambre entra por la puerta principal de la casa. No se puede vivir sin dinero y ser feliz cuando te falta todo, porque tu marido no da para más, no está preparado y gana un sueldo que realmente es solamente para sobrevivir. Entonces,
Eso ha originado también divorcios dentro del testigo de Jehová, porque el marido no daba pie con bola y vienen las discusiones, no es para esto, no es para el otro, y entonces el hombre se siente frustrado, vienen los pleitos y acaban en divorcio. Muchas testigos de Jehová han tenido que optar por buscar un hombre mundano con éxito, próspero, que tiene su buen carro, ya tienen su departamento o su piso ya totalmente comprado, ya tiene donde vivir y gana lo suficiente para poder casarse y mantener a su esposa. Entonces la mujer dijo, al diablo, pues este testigo de Jehová puede ser muy testigo de Jehová, pero no sabe trabajar, no tiene ninguna preparación, ¿qué me hago con un hombre que sea tan buena gente, pero no puede mantener a la familia? ¿Por qué me casaría yo con un hombre que no tiene las capacidades para poder sostener a la familia? Entonces, ese es un problema de todo esto de Jehová, gravísimo, que no tienen salida que agarrar lo que encuentran las mujeres dentro del Salón del Reino, muchachos que no tienen ninguna preparación de nada, ¿no? Entonces, la mujer tampoco quiere quedarse solterona porque también sus años son limitados, ¿no? Porque si te puedes esperar años y años aparezca un testigo de Jehová exitoso y estás con 30 años de edad, nadie se va a querer casar contigo porque todos los que te corresponden en edad ya están casados y te quedaste soltera para siempre. Y la mujer quiere casarse pues por lo menos a los 25 años de edad como mínimo o máximo, porque después va a ser difícil. Y ese es el grave problema que había entre los testigos de Jehová, y la tienen hasta ahora, porque tener hermanos testigos de Jehová jóvenes que van a la universidad, si lo hace, ya está visto como semimundano. Esto era lo que yo quería comentar con ustedes, para que reflexionen, que el testigo de Jehová está entrampado de todos los jóvenes, las jóvenes mujeres, y los hombres también. No saben qué responderle a la chica, cuando ella dice, bueno, ¿de qué vamos a vivir, no? Nos casamos, sí, tienes que estudiar testigo de Jehová yo también, pero tú no tienes preparación porque no estudiaste, porque la guarda te digo que no valía la pena, porque el fin del mundo está a la vuelta de la esquina, no, dedícate a predicar. Y yo no voy a casarme con un hombre que predica y me va a mantener la familia vendiendo sus libritos en la calle, ganando un porcentaje pequeñito. ¿Cuántos libros tendrás que vender al día para poder sacar algo? O sea, para el almuerzo. Entonces, eso no es vida, pues. A la larga, la mujer tiene que ver un mundano que tiene aspiraciones en la vida, en este mundo, y no está pensando que, ¿para qué voy a estudiar si a lo mejor está a la vuelta de la esquina? No, está esperando que a lo mejor no va a ir nunca y tiene que trabajar y tener dinero, que nadie le va a regalar nada, y tiene que poder tener dinero para poder mantener a su familia. Y la mujer va a tener que mirar hacia un mundano. Y ese es el gran drama de las mujeres de Jehová, que se encuentran que no hay pues, pretendientes que puedan asumir el papel de esposos como debe ser, la responsabilidad económica, no tienen la capacidad para poder hacer dinero o generar dinero en una profesión que no han estudiado. Bueno, esto lo puse para que ustedes mediten que las mujeres y hombres que están atrapados dentro de un sistema de creencias que los limitan o no los hace competitivos con hombres mundanos. Entonces la mujer de Jehová, que está viendo su futuro, ven que más futuro hay con un mundano que con su marido de Jehová. Así es, amigos. Del aire no se come. Y la guasta no te va a mantener diciendo, no, tú cásate, si te falta plata, toca la puerta de la sociedad que te vamos a dar el dinero que necesitas para que puedas seguir feliz con tu esposa. A la hora de los loros, cada uno baila con su pañuelo, y si no tienes dinero y tuviste hijos, arréglatela como puedas. ¿Mm? O sea que piensen bien antes de meterse en Jehová, mujeres y hombres también. Bueno, eso era todo lo que tenía que decir. Espero que esto los haga meditar.